Los siguientes módulos que nos restan por ver son el módulo de egresos. En este caso nosotros empecemos a describir lo que son las categorías, los rubros y los proveedores. Categorías y rubros las vimos un poco cuando trabajamos con el presupuesto, porque una categoría en este caso se presenta bajo un nombre, una descripción y los rubros asociados a la misma. También manejan un estado de la categoría. Si nosotros cambiamos una categoría de activo a inactivo, se va a listar en la parte inferior. Es conveniente cuando una categoría es usada en un determinado presupuesto, pero después, no sé, se renombra, no habría inconveniente. Pero si deja de usarse, lo correcto sería pasarla a un estado inactivo, para que cuando fue utilizada se le pagó, por ejemplo, a un determinado proveedor que estaba dentro de esa categoría. Todas esas transacciones, esos movimientos, no se pierdan en el momento de eliminar la categoría. Otro aspecto importante de las categorías es que cuando estamos disponiendo de la información para analizar lo que han sido los gastos, se van a estar agrupando los gastos por categorías. Entonces nos van a presentar, por ejemplo, la información agrupada, ¿no? Nosotros tenemos, como en este caso, un agrupamiento de la información donde estamos pudiendo visualizar datos que tienen que ver con los movimientos realizados sobre determinadas categorías. Muy bien, volviendo a la opción de categorías, la teníamos aquí, categorías, se nos fue un poquitito. Podemos crear una categoría nueva o podemos editar una categoría ya existente. Bien, continuando con la categoría, lo que vamos a poder hacer es crear o editar. Cuando presionamos en la opción de crear, solamente vamos a disponer del ingreso del nombre, un estado, activo o inactivo, y una descripción para la categoría. Eso es toda la información que el sistema nos solicita. Seguramente si intentamos crear ahora nos diga que el campo es requerido. Habitualmente entre nombre y descripción el que va a requerir es el nombre, la descripción puede ser no ingresada. Vamos a retroceder un poquitito, no ingresemos ninguna. Vamos en este caso a ver que si editamos una categoría que a su vez ya tiene rubros ingresados, cómo nos despliega la información. Editamos y vemos gastos administrativos del edificio, estado activo, una descripción que puede ser igual o un poco más descriptiva, si se quiere. Los diferentes rubros de esa categoría. Gastos administrativos del edificio entiende que aplica sobre trámites legales y notariales, impuestos y contribuciones, timbres y certificaciones, gastos de reuniones sobre los copropietarios. Estos son ítems que se sacaron de un análisis de la información del mercado y elaboramos, como se vio, alrededor de 15, 16 categorías. Creo que llegamos a 17 en el último conteo y 107 rubros que permiten prácticamente describir cualquier gestión realizada sobre la propiedad horizontal. Siempre podemos ampliar esta información. Esto es lo básico. Esto es lo que el sistema ofrece a los usuarios que recién empiezan, porque entendemos que cargar esta información para empezar a trabajar es una tarea bastante extenuante. Entonces nosotros ofrecemos ya nuestro criterio de categoría y rubros
pero siempre puede ser editado por cada una de las empresas que trabajan con nosotros, así como crear sus propias categorías y rubros. Cada cual conoce bien su negocio. Bien, una categoría puede ser eliminada, como ya habíamos visto anteriormente, pero regresemos a la opción. En este caso vamos a volver a editar, ¿sí? Nosotros solamente vamos a poder agregar rubros que fueron creados desde la herramienta de rubros, el panel de rubros. Y van a ser habitualmente rubros que no están disponibles en una categoría. ¿Cómo sería eso? Yo puedo tener rubros en categorías que no han sido usados en otras categorías. Si ese rubro pertenece a otra categoría, bueno, ya no está disponible para trabajar en esta categoría, ¿sí? Pero, por ejemplo, también nos permite eso, que si una categoría tiene un solo rubro, un rubro pertenece a una sola categoría. No se cruzan los rubros y las categorías. Vamos a verlo por un momento en la herramienta. Tocamos y vemos que no tenemos la posibilidad de, por ejemplo, agua es de uso y consumo. ¿Qué sentido tendría tener agua, el rubro agua, en otra categoría? Para eso editemos bien nuestras categorías y utilicemos agua donde está. Podríamos tener otros servicios, servicios de pozo, de bomba, otros formatos, pero en este caso uso y consumo, que sería el agua que el Estado nos provee, no tendría ningún sentido estar trabajando con un rubro duplicado. Esto es por la razón de que en el módulo de analítica, cuando nosotros estemos viendo, por ejemplo, el gasto de agua en un periodo determinado, podemos analizar cómo ha sido la evolución del consumo de agua en 3 años para una determinada propiedad. Estar seguro que cuando decimos que vamos a seleccionar ese rubro, tiene que ver con esa categoría y no ha sido, por ejemplo, pago por duplicado en otros rubros o en otras categorías, ¿sí? Por eso es que el sistema no permite el cruzamiento de múltiples categorías para un rubro. Bien, ahora sí vamos a proceder a la creación de una categoría. Por ejemplo, una categoría que no tenemos es la categoría de inversiones. Vamos a omitir la descripción en este caso y vemos que la categoría fue creada. En este momento, como ya vimos, la categoría no tiene asignado actualmente en ningún rubro, la acabamos de crear y nos habilitó estas nuevas opciones, pero también nos muestra que no hay rubros disponibles para esta categoría por lo que explicamos anteriormente. Habría que ir a crear un nuevo rubro. Si tocamos el botón de agregar, en este caso, lo hicimos a propósito, ya nos sirve para ver qué sucede cuando queremos hacer una acción que está prohibida por el sistema. En este caso nos está diciendo que hubo un error. Los mensajes que están en rojo son alertas de que en este caso no podemos realizar esa tarea y evidentemente tiene que ver con el hecho de que no disponemos de ningún rubro para agregar a la categoría, ¿sí? Siempre que aparezca un mensaje de color rojo, quiere decir que algo sucedió que no pudimos realizar esa tarea. Después tenemos los mensajes en color verde, como que se pudo ingresar, se pudo eliminar, se pudo modificar. Después también tenemos mensajes en color naranja, que son mensajes de, por ejemplo, notificándonos algo, ¿sí? Hay una serie de paleta de mensajes, básicamente
tipos de mensajes que nos van a estar dando diferentes informaciones. Bien, una vez que guardamos la categoría, ya lo hemos hecho anteriormente, pero lo volvemos a presionar, vemos que se lista dentro de las categorías y obviamente nos va a aparecer nuestra categoría de inversión en la parte donde no hay ningún rubro asignado. La acabamos de crear, entonces no tiene rubros porque no habían rubros disponibles. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es irnos a la opción de rubros y vamos a estar analizando un poquitito qué sucede en este caso. Como vemos, tenemos el listado de rubros. Si en este caso tenemos 107 rubros, tenemos algunos rubros que están inactivos en este caso, ¿sí? Como vemos, cada rubro pertenece a una única categoría, pero una categoría puede mantener vínculos con muchos rubros. Y por otro lado, lo que sucede también es que un rubro va a tener proveedores. Puede tener más de un proveedor. Obviamente, si hablamos de agua de saneamiento, el agua del Estado, solamente tenemos un proveedor que nos da ese servicio, a no ser en otros lugares que puede haber alguna empresa tercerizada. Pero, por ejemplo, si hablamos de Internet, podríamos tener varios proveedores de Internet. Así como también, por ejemplo, cuando estamos en mantenimiento y reparación, hablamos de herrería, nuestra empresa podría estar trabajando con varios proveedores de herrería, diferentes herrerías, diferentes carpintería, cerrajería, vidriería, etcétera, etcétera, etcétera. No es necesario que tengamos un solo proveedor. Por ejemplo, la piscina, podríamos, es más, trabajar en cada propiedad con un proveedor de piscinas distinta, porque así se ha estado realizando, etcétera. ¿Sí? Nosotros a nivel práctico, dentro de la herramienta establecimos un proveedor por defecto, algunos que son estatales los hemos precargado, otros proveedores los hemos simplemente puesto como proveedor de cerrajería, proveedor de vidriería, pero cada uno de las empresas va a poder editar esta información, cargar sus propios proveedores y al momento de realizar los pagos a esos proveedores, tenerlos disponibles para seleccionar. Eso está contemplado dentro de la herramienta y es la forma correcta de trabajar. Podemos, por ejemplo, editar un proveedor, en este caso, mejor dicho, editar un rubro. Vamos a ver que si toco Internet, por ejemplo, me voy a encontrar con que tengo diferentes proveedores. En este caso hay uno solo, pero me permite, a diferencia de la categoría, en este caso yo cuando voy a asignar proveedores puedo tomar un proveedor de lo que esté establecido, porque sí puedo repetir proveedores en las diferentes categorías de proveedores. Ya explicamos que se pueden repetir. Y si no es un proveedor que ya está ingresado en el sistema, la idea es verificar si voy a trabajar con diferentes rubros, no volver a crear proveedor, porque si no voy a estar no duplicando pagos, pero sino no centralizando el monto que yo le estoy pagando a un proveedor. Voy a tener que el proveedor se encuentra repetido, por ejemplo, 3 veces y he estado realizando diferentes pagos a cada uno de ellos en el sistema, aunque es el mismo, pero como podemos hacer analítica de la información, es mejor trabajar siempre con el mismo. Bueno, si yo por ejemplo digo Antel, no tener repetido Antel varias veces, trabajo con el único que hay y siempre que pague Antel se va a estar hablando de ese proveedor, ¿sí? En este caso vamos a suponer que yo quiero agregar otro proveedor. Tenemos un proveedor de internet, no sé,
Ponemos otro para no marcar a nadie, para no elegir ninguna empresa. Bien, ahora lo que vamos a hacer en este caso es regresar a la lista de rubros y sabemos que habíamos hecho una categoría que se llama inversión. Vamos a crear un rubro. En este caso va a ser el rubro que va a tener como nombre asesoramiento para inversiones en el exterior. Podríamos tener varios rubros dentro de esa categoría, en el interior, broken, cosas que tengan que ver con esa categoría. Creamos y un rubro creado. Puedes agregar proveedores, lo que ya vimos anteriormente, seleccionarlos de la lista. Evidentemente no tenemos ningún proveedor, tal vez sí, tal vez no, tal vez configuramos desde abajo el ingreso del proveedor primero, luego el rubro y después la categoría, para no tener que ir luego regresando a cada uno de ellos, como nos va a pasar ahora, que tenemos que ir a la categoría para seleccionar el rubro. Si yo hubiera empezado al revés, hubiera empezado por el proveedor, definiendo el proveedor, al momento de crear el rubro, ya podría haber asignado el proveedor y luego al momento de crear la categoría ya tener el único rubro disponible para poder seleccionarlo. También es otra metodología que la herramienta nos permite. Bien, pero como estamos en modo aprendizaje de la herramienta, lo vamos a hacer todo de esta manera. Inversión. Ya está disponible. Vemos que podemos regresar a editarlo y ahora el único rubro que está disponible es asesoramiento para inversiones en el exterior. Yo acá podría haber definido todos los otros rubros que pertenecen a esta categoría e irlos ingresando manualmente. Agregamos y el rubro se añadió de forma correcta a la categoría. Bien, podríamos eliminarlo si quisiéramos, pero no va a suceder. Nos vamos a ver la categoría y ya vemos que inversión tiene su rubro. Y si nos fuéramos a rubro, en este caso vamos a rubro, vemos que inversión debería estar en algún lugar. Tiene su categoría. Lo que evidentemente no hemos definido son proveedores para este rubro. Pero eso lo haremos más adelante.